la idea de tener esos otros videos que son las mismas actividades con otros datos nomás. Pero bueno, sí puse a grabar ahora. Bien. La idea de la clase de hoy es desarrollar la última parte de gráficos que habíamos comenzado. Hicimos toda la parte de gráficos sencillos la clase pasada, personalizamos con colores, colocamos los diferentes componentes como títulos, ejes a los nombres a los ejes X e Y. Y hoy la idea es terminar el ejercicio que tienen como planilla de cambio, como planilla de el gráfico de Pareto que les mostré que estaba en la parte teórica de la unidad 1, cómo construir ese tipo de gráficos. Y lo más complicado es ver que podemos trabajar con dos ejes verticales, o sea, tener un eje principal vertical primario y un eje secundario, para poder manejar dos tipos de escalas, por ejemplo. Y después vamos a desarrollar los otros dos temas, que son buscar objetivo y escenarios, y con eso estaríamos completando todo el temario de lo que entraría en el primer parcial. Así que vemos cómo nos organizamos después de acuerdo a lo que les convenga a ustedes cuando tenemos clase de repaso y cuando empezamos a desarrollar las actividades correspondientes a la segunda parte de la guía de trabajo práctico que va para el segundo parcial. Yo no sé cómo están ustedes con el tema de parciales, de exámenes. No sé qué fechas tendrán distintas a la de tecnología, por supuesto. Nosotros tenemos el examen parcial el 11. Porque mi idea sería hacer clase de repaso el martes. O sea, voy a estar a disposición de preguntas de ustedes respecto de las actividades. Y el jueves de la semana que viene empezar ya con la parte de manejo de listas y archivos en planilla de cálculo. Pero bueno, si tienen... Esta mañana ya rendimos el parcial de estados computables. Ah, bien. O sea que hoy están fundidos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a terminar el temario. El martes dejamos como clase de repaso. O sea, no voy a dar temas nuevos el martes que viene. Incluso hay una compañera que me pidió que el 27 empecemos 7:30, así que vamos a empezar 7:30. Y va a ser dependiendo de lo que ustedes quieran consultar. No, por las dudas, si alguno no se quiere conectar o va bien con las actividades, no haría falta que esté pendiente el martes de la semana que viene, sino más que nada para los que tengan dudas o consultas sobre algunos temas o quieren que reveamos algún tema en particular de lo ya dado. Entonces, en base a eso se realizaría la clase del martes. ¿Está, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, paso a compartir donde dejamos la clase pasada, el sector de los datos para trabajar el gráfico de Pareto, el diagrama de Pareto. Presentar ahora. Si alguno llega a dar algún mensaje ahí por el chat, por favor, que active el micrófono y me lee o algo por el estilo. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a este gráfico.
Comento cuáles fueron los dos gráficos que habíamos hecho la clase pasada. Habíamos hecho uno con el tipo de defecto. Díganme, confírmenme que están viendo la planilla de cálculo, por favor. Sí, profe, se ve. Bien, gracias. Tipo de defecto y la frecuencia absoluta. Con esto nos fuimos, hicimos insertar con el gráfico de barras comunes y teníamos este tipo de gráfico, donde estaba el detalle del problema acá y la frecuencia absoluta con que se presentaba cada uno de esos reclamos. En base a eso, hicimos también el cálculo total de los reclamos, que fue 160, y entonces pudimos calcular, haciendo la división entre la frecuencia absoluta del problema determinado, dividido el total, y presentarlo en porcentaje, veíamos qué incidencia tenía cada porcentaje. Y dijimos que como el diagrama de Pareto iba acumulando los porcentajes, hicimos un acumulado del primer problema, el segundo, el tercero, el cuarto y así sucesivamente, y llegábamos hasta el último que completaba el 100% de todos los reclamos realizados. Con el tipo de defecto, presionando control y porcentaje acumulado, yo podía construir el gráfico que habíamos hecho así, separado, un gráfico de líneas, ¿sí? Donde podíamos mostrar cómo era la evolución porcentual de los diferentes problemas. Y si ustedes recuerdan lo que habíamos visto del apunte de teoría, el de 2080 era que atendiendo los reclamos que la cantidad de reclamos que representa un 20%, que serían estos dos, estamos solucionando casi el 80% de los reclamos. Entonces, focalizar más la atención en esos tipos de reclamos como para evitar que ocurrieran. Este era el diagrama de Pareto. Y lo que les había comentado era tratar de superponer los gráficos. Entonces, que aparezca el de las frecuencias absolutas y el de las frecuencias porcentuales acumuladas. Entonces, selecciono el tipo de defecto. Cualquier cosita me hablan por el micrófono, por favor, si hay algo que no se va entendiendo de lo que vamos haciendo. Selecciono las columnas de las frecuencias absolutas de cada uno de los problemas y selecciono el porcentaje acumulado. Si voy a insertar un gráfico, podría insertar el gráfico de columnas y ahí veo que tengo representado en este gráfico, tengo en las frecuencias absolutas, tengo la raya celeste y en naranja tengo las frecuencias relativas porcentuales. Como las porcentuales van desde 0 hasta 1, porque está dividido por 100, el 100% va a representar el número 1 de la absoluta. Entonces, yo necesitaría que haya un eje donde están las frecuencias absolutas y otro eje donde estén las frecuencias relativas. Entonces, si marco el lugar donde están las porcentuales, que es esta que está mal, ahí si ustedes alcanzan a ver, dice, ven en naranja, dice serie, porcentaje acumulado, puntos otros. Si me ubico en este lugarcito, serie, porcentaje acumulado, burlete con fallas. Entonces voy viendo que esa serie de datos es la porcentual, la naranja. Si hago clic en el botón derecho y le digo dar formato a la serie de datos, voy a ver que tengo algunas opciones. Esta ya vimos, cómo hacer el relleno de la barra, si quiero que tenga un borde, algún tipo de manejo en 3 dimensiones.
El último son manejo de la serie de datos, y fíjense que tiene trazar serie en eje principal o hacer trazar serie en eje secundario. Si hago clic en eje secundario, lo que hace es, me permite manejar el gráfico de las barras naranjas que estaban porcentualmente, teniendo en cuenta un eje secundario que está expresado en porcentaje. Acá está expresado el eje principal en cantidad de reclamos en forma absoluta de cada uno de los problemas, y acá en porcentaje. ¿Sí? Si voy a cambiar tipo de gráfico, puedo decirle que haya un cuadro combinado. Tengo las diferentes opciones de gráficos, cuadro combinado, y acá le digo, en la frecuencia absoluta que sea a través de columna, y el porcentaje acumulado que sea a través de línea. Entonces, a las barras celestes son la cantidad absoluta de reclamos que hubo de cada problema, y en línea naranja está el porcentaje acumulado de problemas. Entonces, el gráfico quedaría de esta forma. Lo celeste está relacionado con el eje principal y lo naranja está relacionado con el eje secundario, que está en forma porcentual. No necesariamente tiene que ser un eje absoluto y otro eje porcentual. Podrían ser dos ejes. Por ejemplo, si quisiera representar en un gráfico el peso de las personas y la altura, y que la altura aparezca en un eje porque va a estar en metros, y el peso de las personas en kilogramos, bueno, utilizo un eje para el peso de las personas y otro eje para las alturas. En una oportunidad me pidieron tenían los gráficos ahí, no sabían cómo hacerlo, tenían en cultivos cantidad de plantines y kilogramos. Entonces, bueno, era la posibilidad de representar en un solo gráfico que se vaya mostrando los cambios, pero que uno sea en base a una unidad de medida y el otro en otra unidad de medida. Entonces, para esos casos es necesario manejar el eje secundario. ¿Se entendió esto, chicos? Profe, yo no Sí. entendí cómo pasar de barras a la línea, cómo hizo eso. Si estás dentro del gráfico, tenés una opción que dice cambiar tipo de gráfico. Y dentro de los gráficos vos podés elegir que sean todos columnas, que sean cascadas o que sea cuadro combinado. Entonces, en el cuadro combinado, vos le marcás que uno sea la frecuencia absoluta que esté, en este caso, columna agrupada, y en este otro caso que sea líneas. Entonces vos elegís para una serie qué tipo de gráfico querés, y para la otra serie qué tipo de gráfico querés. Ah, buenísimo, gracias, profe. Y acá es donde elegís dónde querés representarlo. Sí, a ver, fíjense. Acá quiero que la frecuencia absoluta esté en columna agrupada, no en el eje secundario, por eso no está tildado. Acá porcentaje acumulado, quiero líneas en el eje secundario. Si pongo el eje secundario acá, en naranja está las frecuencias absolutas, y en celeste están las frecuencias porcentuales. Entonces, bueno, acá necesito que sea así, que la frecuencia esté representada en celeste para lograr el mismo gráfico que estuve planteando desde un comienzo, y el porcentaje acumulado que sea con el tipo de gráfico de líneas. Acá podría haber elegido otro gráfico, ¿sí? Circular no tiene sentido, de puntos podría llegar a ser, pero en sí el representativo para este caso es el gráfico de líneas, y que sea con marcadores para que se vean los puntitos aquí de esa forma
logré hacer que los porcentajes acumulados estén en el eje secundario y con un gráfico de línea, y las frecuencias absolutas como barras en el eje principal. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Perfecto, gracias. Bueno, esto habría que ponerle los ejes. Acá tendrían que ser el tipo de problemas, acá cantidad y acá porcentaje acumulado de problemas. Podría ser que quiera presentar el eje de las X en porcentaje también, ¿sí? Entonces, yo lo que necesitaría es, este porcentaje de incidencia es de las frecuencias. Ahora yo quisiera del eje de las X, que son tipo de problema, si quisiera mostrarlo como porcentaje, yo sé que este es un tipo de problema, el aire, un tipo de problema la puerta, un tipo de problema el burlete. Entonces, acá sería 1 dividido 13 sería, porque son, a ver, 3, 6, 9, 12. 1 dividido 12. Esto, cada problema del total de problemas, de tipos de problema que hay un reclamo, es un 8,33. Si yo sumo todos estos 8,33, voy a ver que llego al 100%. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera un acumulado de estos, entonces, esperen que me están pidiendo ingresar. Voy a trabajar mi eje X porcentualmente. Este va a ser mi eje X en lo porcentual. Tengo un montón de gráficos. Ya no me interesa, ya vimos el gráfico este, así que no me interesa mostrarlo más. Profe, ¿cómo hizo para sacar 8,33 en tipo de problema? Ahí voy. Si ustedes ven el diagrama de Pareto, ustedes tienen porcentaje en vez del tipo de problema, tienen porcentaje de tipos de problema. Entonces, si yo tengo un total de 12 problemas, ¿cuánto representa cada problema? Es 1 sobre 12, sencillamente, ¿sí? Cada tipo de problema tiene la misma incidencia sobre la cantidad de tipos de problema. Por eso es que está así. Entonces, si yo tengo que, este ahora va a ser mi eje X, este va a ser mi porcentaje acumulado. Vamos a hacer estos dos nomás. Vamos a hacer con estos dos nomás. Pero quiero mostrarles nomás y después lo rehacemos. Seleccionar datos. Quiero mostrarles
así es cuando se muestra el diagrama de Pareto, cuando yo tengo aproximadamente el 20% de los problemas analizados, se alcanzan a ver acá hasta 16, 67 y 25% de los tipos de problemas analizados, el 20% de los tipos de problemas analizados, estaría solucionando el 80% de la cantidad de reclamos. Si analizara lo que va del 20 al 40%, veo que llego casi al 90% de todos los reclamos. Y el último 60% de los tipos de problemas estarían representando solamente el 10% de los reclamos. Eso es lo que habla de ese principio de relevancia que ustedes tienen en la unidad 1. Entonces, en lugar de estar viendo acá el nombre del problema, como fuimos haciendo los gráficos, lo que hice fue representar porcentualmente los tipos de problemas en el eje de la X y representar porcentualmente la cantidad de reclamos por cada tipo de problema en el eje de las Y. ¿Se entendió? ¿Quieren que revea algo, rehaga algo de esta parte de los gráficos? ¿O los dejo para que practiquen el fin de semana y cualquier cosita el martes tenemos tiempo para volver a trabajar sobre esto? ¿Pueden repetir, por favor? ¿Cuál? ¿Qué parte? El gráfico. ¿Respecto de los datos o del gráfico? Respecto del gráfico, ¿qué gráfico usó? Ah, bien. O sea, para hacer este último profe. gráfico, este de la barra naranja. Hola, Claro. sí, escucho. Bueno, Profe, lo ¿será rehago que completo. podría explicar desde los datos? Bueno, de este último gráfico. Sí, por favor. Bueno, a ver. Esto que ustedes están viendo un PDF ahí ahora, un gráfico medio feo, todo en negro. Sí, profe. profe. Bueno, esto es lo que ustedes tienen en la unidad 1, ¿sí? Este gráfico está representado en porcentaje en el eje de las X y en porcentaje en el eje de las Y. Va desde el 10% al 100% y desde el 0% hasta el 100% en el eje de las Y. Entonces, este diagrama de Pareto o ABC, porque lo que explica acá es que este texto que está acá abajo, en forma aproximada se observa que un 10%, o sea, atendiendo esta parte de los tipos de problemas de los casos, representa un 60% del valor total o del total de los reclamos que se producen en garantía por ese vehículo. Si voy hasta la parte B, que es del 10 al 40%, representa el 90% de todos los reclamos que hay del valor total. Y el último 60% de los tipos de problemas que hay representan únicamente el 10%, el restante de los reclamos que hay. Entonces, uno piensa que atendiendo puntualmente del 10 o del 10 hasta el 40% de los tipos de problemas estaría resolviendo el 90% de los reclamos. ¿Esta parte se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, a modo de ejemplo, nosotros tenemos en el gráfico, nosotros tenemos cómo llevamos un ejercicio, que es el ejercicio que ustedes tenían planteado, sin ordenar, donde estaban los tipos de defectos o tipos de reclamos que teníamos y la cantidad de observaciones. Esto hicimos gráficos de barras, etc.
¿Cómo lo represento porcentualmente en el eje X y en el eje Y? Es donde yo tengo que manejar los datos. ¿Qué serían? Borro el gráfico este, el último que hicimos. Entonces, lo que tengo que lograr yo es representar, en vez de representar como 1, 2, 3 o por el nombre del problema, del tipo de problema, lo tengo que representar en porcentajes al eje X y al eje Y. Y en ambos casos van acumulados, porque si ven el planteo, acaba de 0 a 100, acumulando los tipos de problemas o casos, y acaba de 0 a 100, acumulando el porcentaje de valor que se va concretando. Entonces, lo que yo tengo que lograr es, con estos datos que tengo acá, mostrarlos porcentualmente. ¿Cómo hago eso? Tengo que decir del total de casos o de tipos de problema, cuánto representa cada tipo de problema. Y cada tipo es uno solo. Este es un problema, este es otro problema, este es otro problema, pero son uno solo, cada una de estos nombres que aparecen acá. Entonces, si tengo 12 tipos de problemas o 12 casos, ¿qué porcentaje representa cada uno? Va a ser 1 sobre 12. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, cada problema, cada tipo de problema va a representar un 8,33% de la cantidad total de los tipos de problema que tengo. Quiero que me digan si eso se entiende, especialmente la que me preguntó que quería ver cómo calcular Sí, los... sí, profe, se entiende hasta ahí, sí. Bien, entonces, el eje X, yo sé que cada tipo de problema me representa esto. Por lo tanto, para representarlo de 0 a 100, lo que tengo que hacer es ir acumulando. Entonces, al primer 833 le sumo 833, 833, 833, 833, así, y llego del 0 al 100% en el eje X. Eso es uno de los ejes. El otro eje es como ya hicimos la vez pasada. La cantidad de veces que se presentó cada tipo de problema respecto del total de problemas. Entonces, 63 dividido 160, 51 dividido 160, 17 dividido 160. Voy haciendo qué porcentaje representa cada uno. Para que vaya de 0 a 100, lo que hice es ir acumulando. Para el 39 le sumo el 31, al 71 le sumo el 10 y voy acumulando y llego hasta el 100%. Por supuesto que previo a todo esto ordené los datos para que la cantidad de reclamos sea primero la que tiene más cantidad de reclamos, segundo la segunda y así sucesivamente, hasta el tipo de problema número 12. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, entonces, ahora lo que tengo que lograr es que esto aparezca en mi eje X y esto aparezca en mi eje Y. Entonces, yo lo hago así, pero después lo tengo que corregir sobre el gráfico, pero lo hago para que lo entendamos. Este sería un eje y este sería el otro eje. ¿Estamos de acuerdo con los datos? Me voy a insertar y digo que va a ser un gráfico de líneas. Elijo el gráfico de línea con marcas. Entonces, ¿qué ocurre? Como lo que yo elegí como eje X, que es este que empieza en 833 y va acumulando hasta llegar al 100%, como son números, Excel intentó representarlo. Entonces, esto no es lo que yo quiero del gráfico, sino que esto que está en celeste, que lo tomó como dato, quiero que vaya al eje X. Entonces borro esa serie celeste y en el eje de las X voy a decirle seleccionar datos, porque acá en la etiqueta del eje horizontal le voy a decir que me represente
donde está el porcentaje de cada uno, no, donde está el porcentaje total, este que está acá. De 21 a E32. Fíjense, entonces ahora me aparece el porcentaje acumulado en el eje X y el porcentaje acumulado en el eje Y. Uno es de los tipos de problemas y otro es de la cantidad de cada tipo de problema. Le digo aceptar, aceptar, y entonces esto es lo que se hace como referencia para decir qué porcentaje de cantidad de tipos de reclamo resolvería si analizara el 10% o el 20% de los tipos de problemas. Fíjense, hasta el 40% y llego casi a que resuelva el 90% de los 91,8% de la cantidad de reclamos. Entonces, atendiendo desde este lugar hasta acá, que es el 40% de los tipos de problemas, resuelvo el 90% de los reclamos que tengo. Y con este último 60% que está acá, resuelvo prácticamente menos del 10% de todos los reclamos que tengo. ¿Se entendió? Eso es lo que habla la unidad 1 en cuanto a ese principio de relevancia, el principio de Pareto o ABC que se lo suele mencionar. ¿Está? ¿Preguntas? Sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta del tema de gráficos? Por supuesto, creo que el más complicado de desarrollar, porque manejamos los dos ejes, es este. Pero bueno, no siempre es que van a tener que hacer estas cosas. Quiero que sepan que cuando tienen que superponer dos gráficos, en los cuales los datos de una variable están en una escala y el otro dato está en otra escala, deben representarlos utilizando ejes primarios y ejes secundarios. Bien, ¿se entendió entonces gráficos? Por lo menos para poder tratar de hacerlo y ver con qué inconvenientes se encuentran para el martes que viene. Sí, profe, se entendió. Bien, bueno. Entonces ahora vamos a ir a los otros dos temas. Los otros dos temas, lo que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, figuran como título de buscar objetivos y manejo de escenarios. Entonces, todo lo que tienen en la guía de trabajos prácticos está completamente detallado qué es lo que pueden hacer. Yo me armé dos ejercicios hoy para ponerle un planteo distinto al que aparece en la guía de trabajos prácticos para que después ustedes lo hagan y lo analicen desde la ayuda de la guía de trabajos prácticos. En la guía de trabajos prácticos ustedes van a manejar, tienen una función escrita que es el valor absoluto de un pago, es sobre un crédito y cómo deberían pagarlo y cuál es el valor de la cuota que van a obtener haciendo el pedido, teniendo en cuenta el capital que piden, a qué tasa está ofrecido y en qué periodo de tiempo lo pueden pagar. Teniendo en cuenta esos tres datos, tienen una función que la tienen en la guía de trabajos prácticos, la deberían copiar nomás, que es el valor absoluto de la función pago. Entonces, ustedes lo van a hacer en base a eso. Yo voy a tratar de explicarles, buscar objetivo y escenario desde mi punto de vista, que me parece que por ahí es sencillo de ver. Entonces voy acá a buscar objetivo. Bueno, vamos a suponer, acá voy a hacer dos ejercicios.
para que lo tengamos en claro. Estos dos ejercicios que están acá, les voy a ir comentando. Vamos a suponer que ustedes tienen un examen de una materia que son 3 parciales, ¿sí? Y para promocionar, ustedes tienen que sacar una nota de 8, ¿sí? Entonces, bueno, en el primer parcial se sacaron un 6, en el segundo parcial se sacaron un 9. ¿Qué nota deberían sacarse en el tercer parcial? Hasta ahora ustedes tienen 7,5. ¿Qué nota deberían sacarse en el tercer parcial para llegar a obtener un promedio final de 8? ¿Sí? O sea, si juego 9, bueno, 9 como mínimo me tengo que sacar. 10 ya me da un poquito más. Si me saco 8, me da 7,66. Entonces, si acá tuviera un 8, ¿qué nota tendría que sacarme acá para ese objetivo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cuál es el procedimiento? ¿O cuál es la consigna? Entonces, lo que yo tengo que lograr es que esta nota final sea 8, cambiando uno de los valores. Ya el primer parcial y el segundo los rendí, cambiando uno de los valores que intervienen en el promedio, que sería el tercer parcial, para decir cuánto necesito obtener en el tercer parcial para que mi promedio sea 8. ¿Se entiende la consigna? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces, cuando yo necesito que el resultado de una fórmula, que si ustedes ven la fórmula que está acá es promedio desde B2 hasta B4, es esta la fórmula que está desarrollada. Voy a aumentar un poquito la vista acá para que vean números más grandes. Acá está la función promedio de esas 3 notas que estén cargadas ahí. Cuando yo necesito que una función tenga un determinado resultado y que se me permita cambiar uno de los valores que intervienen en la fórmula, o sea, uno de estos 3, entonces lo que tengo que utilizar es buscar objetivo. Para ejecutar buscar objetivo, lo que me tengo que ir es a la opción datos, y en datos hay una de las opciones que está en la cinta de opciones que dice análisis de hipótesis. Si hago clic en análisis de hipótesis, aparecen el administrador de escenarios, que vamos a ver dentro de un ratito, y buscar objetivo, que es el que termino de mencionar, ¿sí? Cuando yo quiero que una fórmula dé un resultado determinado, cambiando un solo valor de los que intervienen en la fórmula, voy a buscar objetivo. Hago clic en buscar objetivo y acá me aparece este cuadro de diálogo. Buscar objetivo dice, definir la celda. ¿Qué celda quiero que tenga un determinado valor? B5. Que B5 sea igual a 8. Es la nota para promocionar. Que B5 sea igual a 8. Cambiando la celda, ¿qué celda de las que intervienen en la fórmula quiero que cambie? Donde figura la nota del tercer parcial, que va a ser B4. ¿Cuánto necesito, lo que le estoy diciendo acá, cuánto necesito en B4 para que la celda B5 sea igual a 8? ¿Se entiende lo que está escrito en este cuadro de diálogo? Sí, profe. Bien. Cuando le digo aceptar a esto, Excel automáticamente va a buscar la posibilidad de encontrar el valor de la celda B4 para que esto sea, para que el B5 sea igual a 8. Le digo aceptar, entonces empieza a trabajar y llega a 10. Entonces, para que, si
si yo tengo un 6 y un 8 en el primer y segundo parcial, yo necesito sacarme un 10 en el tercer parcial para llegar al 8. Si le digo aceptar, ya realiza el cálculo y me da el valor respectivo. Si, a ver, tengo un 5 y tengo un 7, ¿sí? Voy a ver, le digo análisis de hipótesis, buscar objetivo, lo mismo, que B5 sea igual a 8, cambiando la celda del tercer parcial y le digo aceptar. Vuelve a trabajar, necesito sacarme un 12. Bueno, ya soné, no voy a poder promocionar. ¿Está? Podría ser con valores con decimales también, 7,5, 6,9. ¿Sí? Y vemos si puedo llegar con esto y le digo análisis de hipótesis, buscar objetivo, B5 con valor 8, cambiando la celda del tercer parcial, le digo aceptar. Entonces, bueno, con un 9,6 estaría llegando al 8. El 9,6 es la nota. Si me saqué 7,5 y 6,9, necesitaría como mínimo un 9,6 para llegar al 8. ¿Sí? Bien, otro ejemplo. El salario es de 35.000. Con un aumento del 12% me da 39.200. Si yo quisiera saber cuánto debería ser el porcentaje de aumento para que el nuevo salario sea de 40.000 pesos, lo que tendría que hacer nuevamente es análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda F2, que es donde figura el nuevo salario, con el valor que quisiera, 40.000. Eso es lo que quiero obtener, cambiando la celda y donde va a figurar el aumento, que sería el porcentaje. Le digo aceptar y ahí me dice que para cobrar 40.000 yo necesito aumentar un 14%, no sé si estará con decimales esto, casi seguro que sí debe ser, ¿sí? Un 14,28,6% para que de 35.000 el nuevo salario sea de 40.000 pesos. ¿Sí? Si quisiera que el aumento sea hasta 45.000, ¿sí? Que ese, no tengo que hacer eso. Fíjense, acá la fórmula que está en esta celda es el salario más el salario por el porcentaje de aumento. La fórmula sencilla. Entonces, yo quiero que esto sea 45.000. Me voy a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que la celda F2 sea igual a 45.000, cambiando la celda donde está el porcentaje de aumento. Aceptar, entonces ahí calcula el aumento y tengo que aumentar en un 28,57% el salario para llegar a 45.000. ¿Está claro? Ay, disculpen. Vuelvo a reiterar, esto ustedes en la guía de trabajo práctico tienen todo el desarrollo en base a una función de un pago de un capital. ¿Preguntas? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ahora, para el manejo de escenarios, vamos a denominar escenario a las diferentes alternativas que uno puede manejar
en distintas situaciones. En el manejo de escenarios que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos, van a ver que utilizan la misma función que se hace para el buscar objetivo, o sea, en base a un capital, a una tasa de interés y a un periodo de pago, van a tener como si diferentes, ¿qué serían los escenarios en estos casos? Que diferentes entidades financieras le ofrezcan un determinado importe de capital a un determinado interés y a un determinado plazo, y entonces ustedes estarían pudiendo evaluar cuáles son las diferentes alternativas que tienen y poder hacer un cuadro resumen, ¿sí? Ese es lo que ustedes van a llegar haciendo lo que tienen en la guía de trabajos prácticos, que me gustaría que traten de hacerlo para el martes que viene. Entonces, si se entendió y les sale bien, bienvenido, y si no, bueno, como para tenerlo como consulta. Yo voy a hacer con otro ejercicio en el cual los voy a... Vamos a suponer que ustedes en este momento están buscando un determinado trabajo en el cual los trabajos que están presentes con alternativas son todos con horarios rotativos, que todos otorgan una bonificación determinada, pueden cobrar un determinado valor de horas extras. Entonces, la empresa A me ofrece esta alternativa, el sueldo de 25.000 más una bonificación del 5% por el tipo de trabajo, más una bonificación del 8% por ser turnos rotativos. El valor de la hora extra es 150 y vamos a suponer que uno intenta hacer unas 10 horas extras. Si esto ocurre en la empresa A, ¿sí?, 10 horas extras, la bonificación, el valor de la hora, yo estaría cobrando un salario total de 29.750 pesos. Y tengo otras 3 empresas que tienen el mismo rubro, con las mismas condiciones, que ofrecen diferentes sueldo inicial, la bonificación puede ser distinta, el turno, las horas extras. Y vamos a dejar la cantidad de horas extras en 10, suponiendo que es lo que tomo como punto de referencia. Si yo miro la fórmula resultante de calcular este 29.750 pesos, voy a decir que es 25.000 más 25.000 por el 5%, más 25.000 por el 8%, más la cantidad de horas extras por la cantidad de horas extras, ¿sí? Entonces, tengo una fórmula en la cual intervienen esas condiciones. Y quiero trasladar esto también. A ver, esto lo podría hacer, poner empresa B acá, empresa C, empresa D, escribo las condiciones y puedo armar este cuadrito. Bueno, el tema es que lo puedo hacer con escenarios y después ir cambiándolos de acuerdo a lo que quisiera. Y vamos a llamarle empresa A, empresa B, empresa C, empresa D a los diferentes escenarios. ¿Cómo se trabaja con esos escenarios? De la misma forma que vimos en buscar objetivo, en datos, análisis de hipótesis, está administrador de escenarios. Entonces, en este momento yo no creé ningún escenario y le voy a decir agregar un escenario y en el cuadro de diálogo me dice colocar el nombre, empresa A. ¿Cuáles van a ser las celdas cambiantes? O sea, ¿cuál de todas estas celdas voy a ir cambiando entre las diferentes empresas? Y dijimos que vamos a cambiar sueldo inicial, la bonificación, el
el pago por turno rotativo y las horas extras. Entonces va desde B2 hasta B5. Y creo el escenario con esas celdas. Le digo aceptar. Y lo que tengo acá es la empresa A tiene estos valores, que son 25.000, 0,05, 0,08, que es el 8%, y el valor de la hora... Sí. ¿Puedo poner un poquito más de suma en su pantalla? Esto creo que no se ve más grande. A ver, esperamos un poquitito, voy a probar, a ver. Yo creo que el cuadro de diálogo no influye ahí. Ahí se ve esto. Voy a cerrar esto. A ver, vamos a ver si se ve más grande el cuadro de diálogo, es el que no se... Ahí ven los números más grandes, pero el cuadro de diálogo sigue siendo el mismo tamaño. Empresa A, y esto es lo que le decía, cambio de B2 hasta B5. La cantidad vamos a manejar, dejar en 10 nomás para ir comparando en caso de que haga 10 horas extras mensualmente. No sé si ahí se alcanza a ver. No, pero igual. Acá este cuadrito, los números sí ven acá. Empresa A, esto que está acá en la planilla. Los números se ven más grandes, profe. ¿Eh? El otro no mucho. Los Esto, números sí se ven más grandes. sí, cuadrito el no. cuadro de diálogo es el que no alcanzo a modificar acá. A ver. No tengo posibilidad de ampliar el cuadro de diálogo. Bueno. La cuestión es que grabamos un escenario con estos valores. Y ahora vamos a crear otro escenario para la empresa B. Entonces, en datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios, vamos a agregar uno que le vamos a llamar empresa B, con las celdas cambiantes de B2 a B5, las mismas, aceptar. Y acá voy a escribir los valores de lo que me ofrece la empresa B. El sueldo es de 22.000, la bonificación es del 0,08, el turno rotativo me ofrece el 10% y el valor de las horas extra es 160 pesos. ¿Sí? Entonces a esto lo llamo empresa B. Puedo agregar la empresa C, entonces agregar empresa C con las celdas cambiantes también B2 a B5, el sueldo es de 28.000, pero tengo una bonificación del 1% y el valor del turno rotativo es igual 0,08 y el valor de la hora extra es de 110 pesos, 120 pesos. Aceptar. Entonces, esa es la empresa C. Ahora veo cómo es la empresa D. También cambiando las celdas de B2 hasta B5. Le digo aceptar. Y la empresa B, lo único que me ofrece es el sueldo de 30.000. No tiene bonificación. No tiene turno rotativo y la hora extra vale 50 pesos. Le digo aceptar. Entonces, tengo 4 empresas que tienen diferentes sueldos y diferentes porcentajes de bonificación o formas de tratar ese trabajo. Entonces, por ejemplo, le digo, empresa A, ya estoy viendo, mostrar el sueldo que voy a cobrar es 29.750. La empresa B, si le digo mostrar, voy a cobrar 27.560. La empresa C, si le digo mostrar, voy a cobrar 31.720. Y la empresa D, si le digo mostrar,
voy a cobrar 30.500, siempre y cuando maneje 10 horas extras, ¿sí? Ese es el total, suponiendo que tengo 10 horas extras. Entonces, acá puedo ir analizando para cada uno de los escenarios las diferentes alternativas. ¿Se entiende hasta acá más o menos este concepto? Sí, profe, pero no me salió. O sea, yo estaba haciendo con usted, pero no me sale. No me... ¿Qué estás haciendo? ¿Hiciste lo mismo? ¿Hiciste la Sí, sí, misma estaba fórmula, haciendo... todo? Creería que sí, pero no sé, capaz que algo me salteé, porque cuando aprieto, por ejemplo, la empresa B, Eh, no me aparecen las opciones. O sea, por ejemplo... Ah, no, sí, sí, estaba mirando bien y me salió. ¿eh? No entiendo. Sí me salió, Ah, sí me ¿anduvo? salió, Ajá. pero por ejemplo, el salario total, no, no, eso no me cambia. Me cambió lo otro, pero el Porque salario total. lo que pasa es que no debes tener escrita la fórmula entonces en el salario total. O sea, acá donde dice salario, esto es un valor 25.000, esto es un valor 5%, este es un valor 8%, este es un valor 150, este es un valor 10 horas extras. El salario total resulta de esta operación. Al salario, al sueldo, sumarle el 5% de bonificación, sumarle el turno rotativo y sumarle la cantidad de horas extras. Ah, sí, puede ser, sí, sí. Si vos pones un valor ahí, no va a cambiar nunca. Lo que yo hago es cambio, lo que digo, celdas cambiantes, de manera que después yo pueda ir observando cómo cambia el salario total de acuerdo a cómo intervienen los valores en la función. ¿Sí? Sí, sí, ahí entendí. Sí, o sea, eso era lo que me faltaba. Bueno, perfecto. Listo. Entonces ahí tendrías ese resultado. Eh, Acá también podría llegar a decir un buscar objetivo tranquilamente. Ahora después ahora que se me ocurrió ya lo manejo de otra forma esto. Bueno, entonces yo creé los escenarios para cuatro situaciones laborales que me ofrecieron, como para que yo elija cuál es la que más me conviene. Entonces, si tengo eso en análisis de hipótesis, vuelvo a mostrarle. Si elijo empresa C, mostrar, me va a mostrar lo que cobraría con un sueldo de 28.000, las bonificaciones, y si hiciera 10 horas extras sería esto. Veo la empresa A, perdón, cancelar. Elijo la empresa A y le digo mostrar y me muestra la empresa A. Elijo la empresa D, le digo mostrar y me muestra el total. Si cambio la cantidad de horas extra, por supuesto, van a ser también distintos los valores. Si hago, vamos a suponer, hago 25 horas extras, ¿sí? Este va a ser 31.000. Me voy a administrador de escenarios. La empresa D es 31.500. La empresa C, mostrar, es 33.500. La empresa B, mostrar, es 29. La empresa A, mostrar, es 32.000, porque tengo diferentes cantidades de horas extras, ¿sí? La otra opción que tengo acá es cuando tengo todo cargado, le puedo decir, haceme un resumen. Entonces, informe la tabla, celdas de resultado, aceptar. Entonces me va a mostrar un cuadrito, resumen de escenario, en el cual me dice cuáles son las celdas cambiantes, los valores de la empresa A, la empresa B, la empresa C y la empresa D, y acá veo el importe total de cada una de las posibilidades de acuerdo a él. Esto lo creó automáticamente el escenario y tengo el resultado de las diferentes columnas.
¿sí? Entonces, cada empresa que manejé acá es un escenario, una opción. ¿Sí? Si cambio de nuevo los escenarios, podría ser otro resumen. Entonces, este es el manejo de escenarios, donde cada una de las alternativas que voy manejando, que tengo posibilidad de trabajarla, le pongo un nombre, que sería el escenario, y puedo ir haciendo un resumen de eso. Les comenté también que en esta fórmula también podría hacer un buscar objetivo. Si, por ejemplo, quiero trabajar en la empresa A, no me interesan las otras empresas, pero yo sé que la empresa C me está dando como resultado 33.500 antes que la empresa A, ¿sí? Lo que querría es ver si con la empresa A puedo llegar a un acuerdo de manera de que cobre algo más y pueda llegar a ese valor en eso. Entonces podría ser un objetivo decirle, bueno, ¿qué me podrías mejorar para que cobre un poco más? Y bueno, quizás el turno rotativo, si me aumenta el porcentaje del turno rotativo, podría ser que lo mejore de manera de llegar a 33.500, por ejemplo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En un análisis de hipótesis, buscar objetivo, y le digo, definir la celda, el salario total, 23.500, cambiando la celda del porcentaje de turno rotativo. Le digo aceptar, y entonces lo que debería lograr es que el turno rotativo de la empresa A sea del 14% para lograr ese salario total pretendido. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno. Bien. Vamos a dejar de compartir entonces. Ahí estoy. Bueno. Con estos temas estaría todo lo que va a intervenir en el primer parcial. Entonces, vuelvo a reiterarle, les pido para el martes asistan a la... No voy a manejar yo la clase, van a ser ustedes. Por supuesto que están todos invitados a participar por más que no tengan duda, porque en una de esas la duda que le surge a uno sirve para solucionarle las dudas o quizás cosas que no se plantearon mientras desarrollaban, sirve para hacer ese tipo de actividad. Pero si no surge nada de parte de ustedes en cuanto a preguntas o dudas, bueno, la clase de repaso terminará en el momento de que nos quedemos sin preguntas. Entonces, el martes que viene, 19:30 horas, porque había pedido una compañera, no me acuerdo quién había solicitado. Entonces, el martes hacemos clase de repaso y el jueves empezamos con el manejo de listas y archivos en planillas de cálculo. ¿Está, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, buenas noches. Cuídense, que tengan un buen fin de semana. Chao, chicos, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe.